Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy vamos a platicar sobre cómo va la elección, cuáles son las tendencias que nos indican las encuestas, cuáles son las implicaciones de estas tendencias. Y para discutir esto tenemos a un experto en el tema, Luis Carlos Ugalde, bienvenido. Hola, Carlos. Luis Carlos, como seguramente saben, fue presidente del IFE y ahora es director general y fundador, socio fundador de una empresa que hace eso, tratar de hacer un análisis electoral de lo más profesional posible. Integralia, Luis Carlos, vamos a platicar sobre el reporte que presentaste hoy. Es un reporte para los clientes de Integralia y es un reporte interno, y lo que estamos nosotros ya planteando son escenarios para el 1 de julio. 3 escenarios, uno donde gana por un buen margen López Obrador. Es un triunfo abrumador por 8 o 10 puntos o más. O sea, que es como está ahorita en las encuestas, ¿no? Que es como está ahorita para presidente y que López Obrador está tratando de encuadrarlo dentro de lo que él llama voto masivo, voto parejo. Dame todo para que yo pueda transformar la realidad. El carro completo, famoso. Así es. Y en este escenario hoy, de acuerdo al reporte que ustedes presentan, se llevaría la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y sería la fuerza más grande en el Senado. Así es. Yo tengo números que me llegan a pensar que también sería la fuerza más grande en el Senado, pero en fin, es un detalle que no habría para qué discutirlo acá. El tema es, en el voto masivo se lleva la presidencia, se lleva la primera mayoría o la primera minoría en el Senado, en la Cámara de Diputados la mayoría absoluta en coalición con el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo. Se puede llevar 6 gubernaturas de las 9. Dínoslas rápido. Las gubernaturas que puede ganar son Tabasco, Morelos, Chiapas, Ciudad de México. Te interrumpo ahí porque son las que casi tienen la bolsa. Y hay 2 que están más... Puebla y Veracruz. Exacto, que son en el escenario carro completo, que también se las lleva. Así es. Hoy en Puebla la distancia es de como de 5 o 6 puntos entre la puntera, que es Marta Erika Alonso, y Barbosa. Pero puede ganar, y en Veracruz también. ¿Y cuántos congresos locales están en juego? Se juegan 27 congresos. Nosotros estimamos que puede llevarse 10 u 11 congresos Morena este año. En ese escenario es un carro completo que le permitiría redefinir las reglas del juego sin tocar la Constitución, porque eso requeriría alianzas con otros partidos. Pero lo que nosotros consideramos es que en los próximos 3 años, hacia 2021-2022, puede sumar 2 o 3 congresos locales más, puede sumar más legisladores, porque siempre hay un polo de atracción que te permite ir importando, que se pasen de tu bando, y yo creo que para 2021, que hay elecciones de medio término en la Cámara de Diputados, López Obrador tiene todas las características y el perfil para ser muy popular, muy rápido, y eso le puede permitir volver a ganar la Cámara de Diputados y tener más senadores y tener la fuerza política para enmendar la Constitución. Yo creo que la verdadera fuerza y presidencia de López Obrador, si se da este escenario 1, va a empezar en el 2021. Vamos a regresar al escenario 1 y sus implicaciones. ¿Por qué no dibujamos rápidamente? ¿Qué probabilidad le das al escenario 1? Sé que es muy difícil, que no hay modelo alguno que te permita ponerle un número robusto, pero intuitivamente uno tiene Pues yo creo que ahorita es 40-45%. El primer escenario. El escenario segundo. El escenario segundo es que gane por un margen ajustado, es decir, que gane la presidencia por 3-5 puntos de ventaja. Como ganó Peña Nieto, más o menos. Como ganó Peña Nieto. Peña Nieto venía del escenario 1 y en el 2. Se trasladó al escenario 2. En este escenario, Morena seguiría siendo una fuerza muy importante en las 2 cámaras, la primera minoría, pero en lugar de ganar 6 gubernaturas, probablemente ganaría 4, es decir, no ganaría Veracruz. Tú pones 5 en el reporte, me sorprende. Yo diría que serían 4 exactamente. Y no ganarían... ni Veracruz ni Puebla. Ni Veracruz ni Puebla. Tendrían, en lugar de tener 10, 11 legislaturas estatales, ganarían 6 u 8 legislaturas estatales, pero básicamente es una variación. Realmente los escenarios, importantes es el del voto abrumador o la derrota estrecha. Vamos rápido, ¿qué porcentaje de probabilidad le das a esta victoria más estrecha? Pues yo creo que ahorita tiene un 30% de nos ocurrir. Quedan 20% de la otra probabilidad, que es que pierda por un margen pequeño ante Anaya.
Yo creo que sí. ¿No lo ves que pudiera ser también? Yo ya no veo esa posibilidad, pero en esto nunca hay que decir, pero lo más probable es que sería Anaya, porque el tema es un tema estructural, Carlos. Los negativos del PRI siguen siendo muy elevados, son 7%, 70%, 80%. Dos, el candidato del PRI no ha sido capaz de deslindarse de los problemas de mala imagen del gobierno. Hubo un relanzamiento en los días pasados y no se ve que haya nada de fondo. En el relanzamiento parecería que lo que está apostando es al voto duro, que ya no están buscando la presidencia, están tratando de evitar el desastre, porque en tus 3 escenarios, el tercer lugar y con bastante distancia del 2 y por supuesto del 1 es el PRI. Así es. Digamos, en este contexto el PRI se volvería un partido pues, mediano, de ser el partido hegemónico hace muchos años. Y en el escenario, bueno, vamos a acabar con el escenario 3. El escenario 3 sería una derrota estrecha frente a Ricardo Anaya, de no más de 3, 4 puntos a lo más. O sea, si López Obrador pierde, va a perder por 2, 3 puntos. O menos, puede ser. O menos, o medio 5. punto. En ese escenario mantenemos un sistema de 3 partidos, ganaría 3 gubernaturas probablemente, las más seguras que ganaría bajo cualquier escenario es Morelos, Tabasco y Ciudad de México. Puede sumar alguna cuarta, pero esas 3 son muy importantes. Seguramente ganaría el segundo sitio en importancia en ambas cámaras, sería la segunda fuerza después del PAN. No sabemos exactamente cómo se distribuye el voto, pero básicamente en ese escenario pierde, pero Morena se convierte en uno de los 3 partidos ejes, seguramente la segunda fuerza, y se mantiene un esquema tripartidista, es decir, desaparece el PRD, pero aparece Morena en su lugar. Ahora, quizá no desaparezca, pero se vuelve un partido muy marginal, porque por el convenio electoral que tienen es muy difícil que desaparezca. Exactamente, pero nada más quiero llamar la atención sobre esto, Carlos. En cualquiera de los 3 escenarios, nosotros lo que vemos es que el PRD va a perder Tabasco, sí, va a perder Morelos y va a perder la Ciudad de México. Y de alguna otra forma ya perdió Michoacán. Y Michoacán lo porque el gobernador perredista Así ya es. dijo que no está con ellos. Entonces, en cualquier escenario, efectivamente, el PRD, como va en coalición a nivel federal para diputados, va a mantener quizá 15 diputados, 20 diputados, pero en los hechos el PRD va a ser historia a partir del 1 de julio. Bueno, vayamos a los 2 primeros escenarios, que son por mucho los más probables, y son variaciones del mismo tema, es decir, gana López Obrador, incluso hay escenarios extremos donde se llevan las 2 cámaras por mayorías cómodas, y escenarios de triunfo extremos en el otro sentido, que se lleve él mismo, su triunfo sea cerrado y no tenga el mismo nivel de control de las cámaras. Pero vamos a irnos al que se ve hoy, que es un escenario donde, a mi juicio, se llevaría las 2 cámaras. ¿Qué tipo de gobierno te imaginas en ese caso? Pues es la restauración de la hegemonía política, por varias razones. Uno es porque López Obrador tiene la misión casi evangélica de transformar a México. Esta es la 4ª transformación. Por lo tanto, bajo un escenario así, tenemos el mandato del pueblo mexicano para transformar esto. Y esto va a implicar la legitimidad e incluso el deseo político de avanzar rápidamente. ¿Hacer qué? ¿Qué ves tú que haría primero en ese contexto? Yo creo que va a tomar medidas simbólicas de carácter administrativo el primer día de su gobierno. A, cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México. B, reducir los sueldos de la alta burocracia. C, anunciar el mismo día el incremento de los montos para programas sociales, 70 y más, por ejemplo. D, anunciar nuevos programas sociales como el de los jóvenes sin empleo, como el de las becas para los preparatorianos. Eso lo va a hacer. Luego... Perdón que te interrumpa, pero esto no es simbólico. Son todas medidas muy sustantivas. Ok, son muy sustantivas. Tienes razón, no son simbólicos, pero digamos, es un simbolismo político del primer día. Es como el muro de Trump. Pero la diferencia es que el muro no lo ha hecho. Tú aquí me estás diciendo que va a cancelar el aeropuerto. Va a cancelar y lo va a restituir quizás 6 meses después o un año después cuando se dé cuenta que no hay alternativa. Pero yo creo que él necesita traer resultados a sus bases de apoyo como Trump. Yo lo veo un poco distinto ahí, Luis Carlos, porque Trump sí tiene un partido que no es suyo del otro lado.
tiene que estar permanentemente asegurándose que en el Congreso, en las dos cámaras, tiene los apoyos suficientes para contender el posible impeachment, para poder tener coaliciones mayoritarias. Del otro lado hay un Partido Demócrata claramente en contra de ellos. Creo que una cosa que se ha subevaluado de un posible triunfo de López Obrador es que sería el primer presidente en México con un partido propio. Y eso es un juego muy distinto, porque no tiene que estar lidiando de la misma forma con el partido. Los que están ahí porque él quiso. No les debe él a ellos nada, sino ellos a él todo. Entonces, como partido propiedad, lo hemos visto a lo largo de estos meses, ha entrado él, quien él ha querido. Cuando tienes un partido, tienes una autonomía relativa, por usar aquel viejo término marxista, mayor. ¿Cómo la vaya a usar? No tengo la menor idea. Ahora, pero no está sujeto a la presión de sus bases. A lo que me refiero es, el aeropuerto es un simbolismo en el que él cree. Yo lo que digo es que lo va a restaurar porque no hay alternativa y porque finalmente también tiene sentido común. Pero también me refiero a que, aunque tenga autonomía frente a su partido, él quiere dejar un sello. Y este tipo de cosas le dan congruencia a lo que ha dicho. Si lo restauras, yo tengo mis dudas. Sobre el aeropuerto podemos platicar más, pero a lo mejor no es el foro. Sobre los otros 4 temas me parece que son muy claros. Es decir, va a venir una expansión del gasto social con una serie de medidas de reducción de costos del gobierno. Yo agregaría, va a vender el avión presidencial. Los que quieran que gane López para subirse ese avión no lo van a poder hacer. Seguramente se va a ir de Los Pinos a vivir a Palacio Nacional o a quién sabe dónde. Eso sí son cosas más simbólicas, pero de una importancia yo creo que muy clara frente a una clase política que ha estado viviendo. No hay gobernador acá que no tenga avión privado. Y por cierto, otra cosa que va a hacer primero su gobierno va a anunciar la suspensión de las medidas administrativas de la reforma educativa, que significa en los hechos detenerla. Y yo creo que en el tema de la reforma educativa y la reforma energética, hacia la segunda mitad de su sexenio sí va a buscar una reversión constitucional de las dos. Sobre la primera, a lo mejor tienes razón, tengo mis dudas. Sobre la segunda lo veo más difícil, no por falta de ganas y no porque no pudiera tener las mayorías, sino porque creo que cuando la realidad otra vez, lo mismo que seas del aeropuerto, a ver, échate el tiro de dejar hundidos ahí que 100,000 millones de pesos de inversión, hacerte un aeropuerto en otro lugar que quién sabe cuál sea, quién sabe cuándo vaya a estar listo, mientras un aeropuerto colapsándose, meterse en el problema legal de contratos que se rompen, bonos que no vas a poder pagar, algo similar. Déjame ponerlo de otra manera. En su visión hoy, él cree que debe dejar un sello histórico como Juárez, como Madero o como los independentistas. Y para él eso es modificar la Constitución. Hoy yo creo que él sí piensa que la reforma energética debe revertirse por la vía constitucional. Probablemente en el trayecto de los 2 o 3 primeros años se dé cuenta que no hace mucho sentido o que es muy complicado y entonces haga una pausa. Pues, mi intuición es que va a tener muchas cartas en términos de legitimidad política, de fichas en el Congreso, de apoyos en los gobiernos locales, de gravedad. Cuando alguien gana con la legitimidad que tendría López Obrador si gana, pues tiene una enorme legitimidad para hacer, decir, actuar, pero luego viene el otro problema que es la realidad. Y creo que se va a enfrentar con cosas que son muy complicadas. Primero, si va a bajar los sueldos a la mitad, y creo que lo va a hacer, va a tener un problema de competencias en el gobierno federal. Ahí sí un poco como Trump, que no ha podido cumplir muchas de las cosas que prometió, no por falta de mayorías, muchas son administrativas, pero no ha tenido la capacidad de procesarlas. Y 2, pues hay restricciones, no sé, la reforma energética le da al país un potencial de producción de crudo muy alto. ¿Se va a echar para atrás? Cuando yo creo que no sería posible que Pemex sustituyera ese esfuerzo, aunque tuviera el dinero, cosa que además no tiene, cuando esos campos le dejan al Estado mexicano, o sea, a él, mucho dinero para pagar ese gasto social que sin duda va a tratar de crecer rápidamente para construir una base social amplia. No nos olvidemos que en la Ciudad de México, pues la izquierda llegó en el 97 y no se ha ido. Así y es. no se ha ido sin cambiar las reglas del juego, no se ha ido porque ganan elecciones. Así es. Y las ganan por margen amplio. Algo ha logrado hacer bien para hacerlo. Correcto, correcto. Ahora, otro tema importante es la relación con su partido. Uno de los temas fundamentales va a ser la falta de contrapesos políticos al interior de su partido
y la dificultad del Congreso para hacerlo con respecto al presidente. Y eso es un tema muy, muy delicado. Muy delicado, que habíamos ya salido de aquello. Estábamos en esa construcción y bajo la bandera de la justicia, mucha de la agenda de la rendición de cuentas, de la transparencia, del buen gobierno van a pasar a un segundo término, porque lo relevante es traer la reivindicación al pueblo. De tal forma que si tú quieres discutir, oye, pero gasta mejor, oye, pero dame cuentas de lo que estás haciendo, te van a acribillar en redes sociales y políticamente porque van a decir, esas son preocupaciones de la derecha fifí. Y entonces, en aras de la justicia, a mí me preocupa que a nivel local y a nivel federal haya mal uso de recursos públicos. Pues si hay mal uso de los recursos públicos, que es un escenario posible, pues como vimos en esta administración, se le va a revertir. Porque yo creo que la ciudadanía está mucho más informada y mucho más capaz de ver eso. Yo creo, Carlos, que la fuerza de la agenda de justicia, de reivindicación... ¿Va para robar lo que sea? No estoy hablando de robar. Un mal uso de los recursos va a ser tan potente que quienes quieran decir dónde está la transparencia, el buen uso, la planeación, los indicadores de evaluación, va a quedar avasallada esa agenda que estaba caminando lentamente. Regresaremos a este tema en un momento más. Estamos hablando con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, sobre la elección presidencial, cómo van los números, ya nos planteó los 3 escenarios principales y sobre las consecuencias en caso que gane el observador. En un momento más de regreso aquí en Primer Círculo. Estamos de regreso con Luis Carlos Ugalde, aquí en Primer Círculo. Terminemos la idea y pasemos al último escenario. No habrá la evaluación sobre el gasto público adecuado. No estás pensando que necesariamente sea corrupción, pero sí una mala asignación del dinero. Clientelismo. O sea, construcción de redes clientelares. El mecanismo de gobernabilidad de México, de las izquierdas. Descríbenos rápidamente qué es clientelismo. Que se oye como una es el crear bases de apoyo. Repartiéndoles lana. Repartiendo bienes, repartiendo asignaciones de chambas, dinero, becas, programas sociales a cambio de un apoyo político. No derechos para todos, sino apoyos a quienes me apoyan. Y eso ya está ocurriendo en donde gobierna el PRD, donde gobierna el PRI, incluso donde gobierna el PAN. Esto simplemente se va a acrecentar un poco más. Estos son más competentes para eso. No es que sean más competentes, es que su agenda es la agenda social, es la agenda de la reivindicación y esto va a empoderar a las comunidades, pero en lugar de generar una política pública para generarles horizontal, acceso, mejor educación, mejores hospitales, es probable que el mecanismo sea reproducir estas redes de clientelas, de apoyos específicos a cambio de apoyo político. Y eso lo que te va a generar son estas redes que existen en todo el país y que se van a hacer más poderosas. Por eso es que la agenda del buen gobierno, del buen gasto, del combate a la corrupción, no va a ser la agenda fundamental, sino es la agenda de la justicia y de la reivindicación del pueblo. Rápido, le dedicaremos en tiempo las probabilidades que tú le asignaste al escenario 3, que es como del 10%, y en caso de un triunfo de Ricardo Anaya, ¿qué te imaginas? El escenario 3, que es una derrota estrecha de López Obrador, hoy es muy probable, probabilidad es baja, pero en 3 semanas puede cambiar y ampliarse, sí. Pero hoy es baja. Si esa ocurriera, si ese escenario, entonces tendríamos un problema político mayor. El 1 de julio a las 11 de la noche, cuando se conociera los resultados del conteo rápido, sería algo inaceptable porque ya hay una narrativa que mucha gente cree que López Obrador va a ganar, su propio equipo la cree, sus seguidores están convencidos de ella. Digerir ese resultado, que hoy es improbable, sería algo políticamente explosivo, con amplias protestas sociales, muy complicado para el país. ¿Pero manejable? Yo creo que es manejable. ¿A ti te tocó vivir uno de esos? Sí, yo ya viví uno. Así lo viviste. Sí, yo ya viví, pero hace 12 años, Carlos, la situación del país era mucho mejor de lo que es ahora para resistir una protesta así. Hoy la violencia, el tejido social, la inseguridad, todo está en peor circunstancia que hace 12 años. ¿Y qué tipo de gobierno, suponemos que pasa las protestas, se tiene que hacer lo que hemos hecho en el pasado, negociar, incorporar, cambiar cosas, pero al final toma el poder Ricardo Anaya, en ese escenario de menor probabilidad, pero no imposible? Bueno, ¿qué gobierno te imaginas? Va a tener que construir el gobierno que ha prometido de coalición y eso te genera un riesgo mayor. ¿Qué es eso? Pues es tratar de incorporar a muchos a la fiesta, sin reglas claras de cómo funciona,
con el problema de someterte al chantaje del Congreso que te tiene que ratificar a todo tu gabinete, con la dificultad de Pero iniciar. tiene que cambiar la Constitución para poder hacer eso, ¿no? Bueno, tiene que reglamentar realmente cómo se configura un gobierno de coalición, pero imagínate tú, Carlos, con un Congreso de la baja calidad que en ocasiones tenemos, que no cumple ni siquiera sus funciones básicas, poner al Congreso a aprobarte a todos los miembros de tu gabinete puede acabar por hacer un gabinete de consenso, de clientelas, de chantaje, y eso no necesariamente es un buen gabinete. Un clientelismo hasta arriba. Así es. El otro es un clientelismo por abajo. Así es. Entonces, tú ves clientelismo en nuestro futuro. Esa es desafortunadamente el mecanismo de gobernabilidad que se ha construido después de 2000. La democracia llegó con clientelismo para gobernarse a sí misma en lugar de traer legalidad para generar la gobernabilidad. Ese es el gran problema en el que estamos. Absolutamente. Y el reto que uno esperaría una izquierda que lo construya, lo que dijiste al final del otro segmento, que es derechos para todos. Eso es para mí la agenda de izquierda que habría que defender. Desgraciadamente parece que nuestro van a ser beneficios para los que menos tienen. Y eso es muy diferente a derechos para todos. Pues Luis Carlos, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Carlos. Te esperamos pronto acá. Claro. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros aquí en Primer Círculo. Nos vemos el martes entrante a la misma hora. Buenas noches.